Aquí está conectado el transformador trifásico con la misma conexión. El primario está cortocircuitado los finales y alimentamos por el principio. Y el secundario está cortocircuitado los principios y sacamos la energía por los finales. Ya. Aquí estuvimos en la figura 3, se tiene el transformador trifásico con la misma conexión que de los transformadores monofásicos. Aquí les saco una conclusión. Los más utilizados en la industria eléctrica son los transformadores trifásicos, con un núcleo trifásico, que me refiero, por el costo, ya que son mucho más económicos y livianos para la misma capacidad. A ver, algunos comentarios, pararemos acá. ¿No tienen comentarios ni preguntas? Hice una pregunta. Ya. En la industria, ¿para qué se utilizarían transformadores trifásicos? ¿Cuál? Los transformadores trifásicos. Son los que más se utilizan más bien. El transformador trifásico, bueno, la generación de energía eléctrica en el mundo, en un porcentaje altísimo, por no decir el 100% de la generación, se produce en forma de energía eléctrica trifásica. Las líneas de transmisión o los sistemas eléctricos de potencia en general son trifásicos. Entonces, siempre vamos a estar usando transformadores trifásicos. Una vez generamos en 10.000 voltios, cerca del generador o de la central está una subestación de transformadores que eleva en Bolivia a por lo menos a 220 kilovoltios, y con 220 kilovoltios se hace la transmisión hasta los centros de consumo, cerca de los centros de consumo, en forma trifásica. Luego se llega a los centros de consumo, se baja otra vez a media tensión, de 220 a unos 10 kilovoltios bajamos, y con esos 10 kilovoltios ya podemos ingresar a la ciudad, a las avenidas principales. Y para ingresar a domicilios en forma más segura, se utiliza otro transformador bajando de 10 kV a 220. Ahí se utiliza en la industria eléctrica, siempre se utilizan transformadores trifásicos. ¿Eso era tu pregunta o era otra? Sí, esa era ella. Gracias. Ya. Evidentemente a nuestras casas nos llega en forma monofásica. Inge, una consulta. Adelante. ¿Puedo utilizar un transformador trifásico como monofásico? No, no puedes utilizar, pero puedes sacar energía, o sea, una tensión monofásica. Si quieres sacas de fase a neutro, o si quieres sacas entre dos fases, de dos fases, el voltaje, y entras a los domicilios. Ok, gracias. En otras palabras, el distribuidor de energía eléctrica tiene que equilibrar la carga, distribuir la carga de las casas en forma equilibrada en el transformador que está cerca de nuestras casas, en el poste de cerca de nuestras casas. Entonces, en función de la demanda de las casas, va equilibrando esa carga. El transformador debería estar trabajando casi siempre con carga equilibrada.
y el que se ocupa de equilibrar esa carga, de distribuir equitativamente, es la empresa distribuidora. Ya. Eso sería respecto a la constitución de los transformadores, ¿no? Cómo se consiguen los transformadores trifásicos o cómo se construyen. Ahora vamos a ver las conexiones que existen en los transformadores. Las conexiones más conocidas y utilizadas son las siguientes. Estrella en el primario, estrella en el secundario. Delta en el primario, delta en el secundario. Estrella en el primario, delta en el secundario, delta en el primario, estrella en el secundario. Y hay una conexión que vamos a analizarlo, es la única conexión que vamos a analizar. Es la conexión delta abierto en el primario y delta abierto en el secundario. Ustedes conocen han estudiado circuitos trifásicos y la única diferencia entre voltajes de fase y entre voltajes de línea, voltajes de fase, corrientes de línea y voltajes de fase es la raíz de 3. Esa parte ya deberían saber muy bien ustedes. A ver, ¿qué más digo acá? Las primeras 4 conexiones son conocidos por ustedes. Y la relación que existe entre los valores de fase y valores de línea es el factor raíz de 3, dependiendo de la conexión, del tipo de conexión. Este factor puede multiplicar o dividir la conexión que se va a analizar. Con detenimiento será la conexión delta abierto, solamente. Entonces, no necesitamos ya desarrollar otra teoría de transformadores trifásicos, sino se estudia el transformador trifásico como un monofásico, solamente una fase a neutro. Pero esta conexión, la última conexión de esta parte, la conexión delta abierto, lo vamos a analizar detenidamente porque en La Paz y en Oruro están utilizando todavía esta conexión. El resto del mundo, al menos en el país, el resto del país, están utilizando o delta o estrella, no esta conexión. Entonces, aquí propongo analizar la conexión delta abierta. ¿Preguntas tal vez al respecto? Se pasen por su cuenta, por favor, circuitos trifásicos, ¿ya? Inge, de las conexiones, ¿cuál es la más utilizada de las que nombró? Estrella delta y delta estrella. Depende de la distribuidora cuál quiere utilizar, pero las más utilizadas son, yo para distribuir al domicilios utilizaría delta estrella, el más recomendado por mí. Pero tampoco no está mal, estrella delta, porque en Cochabamba utilizan estrella delta. Santa Cruz es de... Sí. ¿Qué ventajas tendría usar esa configuración o la otra configuración para la distribución en las casas? La estrella en el secundario tiene un neutro físico. Es una ventaja. Mientras que el delta no tiene neutro físico. Esa sería la única ventaja. El neutro, solamente. El neutro, sí. Ok. Gracias. Con mucha facilidad, cuando tienes neutro, puedes tener 2 voltajes. Y cuando no tienes neutro, vas a tener un solo voltaje en el secundario. 220 solamente. Inge, o sea, si tendría un neutro, podría sacar del neutro a una fase 400 voltios entre línea y 230 de fase a neutro. Eso sería la red que está en las casas en La Paz, creo, ¿no, Inge? En La Paz no.
En La Paz estamos en delta abierto, vamos a analizar esa parte. Esto Ah, está en ya. Santa Cruz, en Santa Cruz. Ahora, a ver, puedo dibujar tal vez aquí. Solamente el lado secundario. Voy a dibujar. Y solamente el lado de baja tensión, ¿no? Entonces, la tensión entre fase y fase, que se llama tensión de línea, aquí puede ser con facilidad, lo llaman 380, pero lo podemos poner 400 voltios, valores de vacío. Y 400 entre raíz de 3 da 230. Y aquí a neutro, si tiene tierra o no tierra, no importa, atesado, ¿cuánto va a dar? 400 entre raíz de 3. Eso es 230, parece, si no me equivoco. ¿Está bien? $230. A las industrias entramos con los 4 cables. 1, 2, 3 y el cable de neutro. Las industrias ya van a seleccionar si quieren en 230, 230. Y si son para motores, para la parte de fuerza, pueden usar la trifásica en 400 voltios. Ese sería su forma de funcionamiento del transformador que tiene estrella en el secundario. Mientras que el transformador que tiene delta en el secundario, la tensión compuesta que sea 230, tensión de línea, entre línea y línea 230, entre esto y esto 230. Entonces, aquí tenemos 230. Para las industrias entramos con 3 cables y solamente en 230 podemos alimentar. Todo su sistema motriz trabajaría solamente en 230. Y la iluminación, otros servicios, enchufes para las computadoras y demás cosas, todos también van a tener 230. Entonces, utilizarían estos 2 cables, una línea y una fase. ¿Cuál lo ven más ventajoso ustedes? Y ahí un poco me confundí. Entonces, si yo quiero, digamos, una línea trifásica en una fábrica, digamos, el delta Ya, no me va a poder dar 400 voltios. No me puede dar. 300 Ahí me voltios. perdí. No, Te va, 380 voltios o 400. no te va a dar 380, no hay dónde sacar. No te da Ah, 380. 230 trifásico te va a dar. de cualquier. Normalmente, para la industria es mucho mejor alimentar en un voltaje un poco más alto, 400 voltios. Mejor a la industria si alimentamos con esta conexión. Y para la parte de iluminación, tomas de corriente y demás cosas, vamos a tener de 230. Ese es más ventajoso para la parte industrial y esto es más ventajoso para la parte doméstica. Alguien está resucitando, parece. Escucho algo. Aumenta tu volumen, por favor, no te escucho nada. ¿Quieres preguntar, no? La verdad es que no te escucho.
Tal vez por el chat puede ser. Inge pregunta que si en el caso del teleférico utiliza la forma estrella. Y yo creo, no sé cuál es, tienen su propio transformador. Cuando la demanda es potencias mayores, cuando la demanda es de mayores hasta 30 kVA, parece, no te pide transformador la empresa distribuidora. Mayores a 30 kVA, te exige tu propio transformador. O sea, los edificios, por ejemplo, todos los edificios tienen su propio transformador. Teleférico también tiene su propio transformador. Y de acuerdo a sus necesidades, elige la empresa o el edificio en qué conexión va a trabajar. Normalmente debería estar en delta estrella. Es más ventajoso. ¿Me entendieron? Ya, gracias. Ya, Inge, una pregunta. continuaremos. Perdón, ¿alguien más quería preguntar? Sí, Inge. En líneas eléctricas, en la etapa de generación a transmisión, ¿se usa un transformador de estrella delta o delta delta o cómo? Ese también Que es veo. criterio del diseñador. Puede ser incluso estrella estrella o delta estrella. Incluso hay transformadores especiales con un tercer asolamiento más para aprovechar la aparición de los terceros armónicos para sistemas de medición o para amortiguar, algo así. Depende, todo esto depende del criterio del que diseña. Ok, Inge, gracias. Ya, entonces vamos a la conexión delta abierto. Para ver el funcionamiento de la conexión delta abierto, se parte de una conexión delta-delta con 3 transformadores monofásicos. Entonces, para explicar esta conexión delta abierto, vamos a utilizar 3 transformadores monofásicos, o sea, un banco de transformadores. Luego se retira uno de los transformadores, vamos a retirar uno de los transformadores monofásicos, y la conexión que queda es la conexión delta abierto, delta abierto. Los transformadores a utilizar para este propósito tienen las siguientes restricciones. Para simplificar la explicación de este funcionamiento, del funcionamiento de esta conexión, vamos a volver otra vez al transformador ideal. Dice aquí, los transformadores a utilizar para este propósito tienen las siguientes restricciones. Debería decir directamente, utilizamos transformadores ideales. No tienen pérdidas ideales, ¿no? La carga que alimentan es resistivo puro. La carga que van a alimentar va a ser resistivo puro. La relación de transformación es igual a la unidad. Estas 3 restricciones vamos a tomarlas en cuenta para facilitar nuestra explicación. Ya van a darse cuenta en qué momento voy a estar utilizando eso. Por tanto, los resultados del primario y secundario van a ser los mismos. Entonces, solo se analiza el lado secundario. Aquí ya es una ventaja para mí. Entonces, al decir que la relación de transformación es igual a la unidad, eso me está diciendo que en el lado primario va a ocurrir lo mismo que en el lado secundario. Entonces, analicemos el lado primario o el lado secundario, es lo mismo. Aquí están los 3 transformadores conectados en delta-delta. Este es el primario, y este es el secundario, y esta es la carga. La carga es resistiva como indica ahí en las restricciones. Entonces, están conectados de esta manera. AX, X con B, termina en Y con Z, termina en Z, C con Y, termina en Z y eso está en A. Entonces, la fase A, la fase B y la fase C, con letras mayúsculas, ese sería el primario. En el lado secundario está conectado idéntico, pero las letras son minúsculas. Este valor, la cociente AX es la
cociente de fase. En la fase A, la cociente BY es la cociente de la fase B, y la cociente CZ es la cociente de la fase C. Y estos son los valores de la cociente de línea. Ya. Voy a analizar el lado secundario solamente. Aquí dibujo el triángulo de tensiones. Este voltaje entre A y B es el voltaje AB, voltaje de línea. En una conexión delta es igual al voltaje de fase. Entonces es también igual al voltaje de fase AX. En esta conexión, el voltaje AB y voltaje de línea y de fase son iguales. En esta otra fase, voltaje de línea sería BC, voltaje BC, que es igual al voltaje BY, que es al voltaje de fase. Y en este otro lado igual. Entonces tengo aquí el triángulo de tensiones. Este triángulo de tensiones puedo convertirlo en una estrella de tensiones. Entonces, agarro este vector, dibujo aquí, voltaje BY igual al voltaje BC. Este otro vector, dibujo acá, es el voltaje CA, que también es el voltaje de fase CZ. Y aquí lo mismo, para la fase A. Entonces, el triángulo de tensiones lo convertí en una estrella de tensiones. Ahora voy a encontrar la dirección de las cocientes de fase. Y esta restricción, la B, me va a ayudar a eso. La carga que alimentan es resistivo puro. Entonces, esta carga es resistivo. Si tengo aquí la tensión de la fase B, por ejemplo, ¿dónde estará ubicado la cociente de la fase B, la fase BY? La carga es resistivo, por tanto, la cociente está en fase con su tensión de fase. Aquí está dibujado de esa manera. La cociente C igual con su tensión de fase. Y la cociente de la fase A igual. ¿Preguntas hasta acá? Eso sigue siendo circuitos trifásicos. Deberían dominar ustedes. Ya. Si no hay preguntas, seguimos avanzando. Triángulo y estrella de tensiones con sus... A ver dónde algo debe haber. Ya, por tanto, los resultados del primario y secundario van a ser los mismos. Entonces, solo se analiza el secundario. Aquí digo triángulo y estrella de tensiones con sus cocientes de fase. Las cocientes de fase están en fase con las tensiones de fase, porque alimentan una carga resistiva. Utilizando la estrella de tensiones se encuentran los vectores de las cocientes de línea. Las mismas tienen un desfase de 30 grados respecto a las cocientes de fase y en magnitud son raíz de 3 veces mayor. Ya, ahora vamos a encontrar las cocientes de línea. Aquí está dibujado las cocientes de línea. Para encontrar las cocientes de línea, en los nodos A, B y C, utilizamos la sumatoria de cocientes que entran igual a la sumatoria de cocientes que salen. Por ejemplo, en el nodo A, ¿cuáles serían las cocientes que entran? Ayuden, por favor. Sumatoria de cocientes que entran, en el secundario, en el nodo A. El único que entra veo que es AX. ¿Y cuáles salen? La cociente CZ y la cociente